¿Qué tal, mis buenos amigos y amigas? Bienvenidos al episodio número 42 de Lo Peor que te pueda pasar es que aprendas algo. En esta oportunidad tengo una pregunta para ti. ¿La duda proviene de Dios? Les hago esta pregunta porque en una clase que tuvimos el año pasado, casualmente recuerdo que tuvimos un gran debate en cuanto a esta pregunta sobre la duda. Y fue un debate, diría que algo intenso, con todo el respeto como miembros de la iglesia, como debe ocurrir. Sin embargo, unos decidieron, la respuesta fue de que sí, y lo peor fue que la asociaron con el momento de la expiación, el momento en el que el Salvador estaba en el jardín de Getsemaní y hubo este momento de intensidad en donde él pidió que si era posible pasar a la amarga copa. Unos hermanos dijeron que en ese momento él dudó, y por supuesto enseguida se formó la controversia y unos defendimos la posición de que no hubo duda. Yo recordé que cuando era un hombre joven, en estos que habían insertados en la Liaona que se llamaban los mensajes mormones, recordaba una imagen que decía que la duda no proviene de Dios. Y por supuesto decidí investigar más para reforzar. Saben que con los años que tenemos muchos años en la iglesia. Sin embargo, por supuesto, como todas las cosas, no todos lo sabemos. Algunas cosas las damos por sentados y otras no las estudiamos y se nos han olvidado por el tiempo en la iglesia. Y entonces yo decidí, por supuesto, reforzar, a pesar de que defendí en mi corazón y en mi mente lo que estaba de que la duda no provenía de Dios. Cuando investigué sobre esto, fíjense, encontré la duda no proviene de Dios. Esto es en la doctrina general del cristianismo. Apoyados en la Biblia, en 1 Corintios, el capítulo 14:33, encontramos que Dios no es Dios de confusión. La duda espiritual se asocia más a la inestabilidad y a la falta de confianza, como dice Santiago en el Santiago 1, del 6 al 8. Desde esta perspectiva, por supuesto, la duda no es presentada como algo que Dios produce, sino como una condición humana que surge cuando la fe es probada. Revisé un poco más a fondo de la doctrina de la iglesia y encontré esto. La iglesia enseña claramente que Dios es un Dios de verdad y luz, y por supuesto de certeza. Esto lo encontramos en Doctrinas y Convenios, en la sección 93, el versículo 36. La duda no es una herramienta divina, sino una consecuencia del albedrío, de la falta de conocimiento perfecto o de la oposición necesaria de este estado de mortalidad que tenemos, como lo dice el segundo capítulo de segundo Nefi. Es un principio muy citado que debemos entonces nosotros recordar cada vez que tengamos duda. La fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, como dice Alma 32:21. Pero eso no significa que la duda Entonces, ¿qué papel juega la duda? En la doctrina santo de los últimos días, Dios nos permite pregunta, pero no siembra la duda. Recuerden, como decía el presidente Woodruff, que esto sembró duda en uno de estos hermanos que defendió esa posición. Duda de tu duda.
Entonces, recordemos que por el estado terrenal en el que estamos, vamos a tener duda. De hecho, parte del propósito de Satanás es eso, sembrar duda en nuestro corazón. Y les digo, hay muchos medios en los que, más ahora en nuestros tiempos, con la capacidad o la manera en que tenemos de conseguir información, podemos ser confundidos. Yo invito, y desde hace mucho tiempo como obispo lo hice, no caigan en la trampa del enemigo de que siembre duda en su corazón, sobre todo en puntos doctrinales, aún en nuestro comportamiento, en nuestros valores. Nuestros valores no pueden cambiar. Nuestros principios son fijos y no podemos estarlos cambiando, porque si no, dejan de ser principios, dejan de ser valores. Pero Satanás va a procurar esto, meter en nuestro corazón la duda para que nosotros entonces queramos actuar libremente, sin entender de que nuestro albedrío ha sido condicionado desde el momento en que nosotros nos bautizamos, porque es que ya no hay oportunidad para ir y hacer lo malo. Me refiero a elección. No es que no vamos a tener oportunidades de flaqueza y donde vamos a caer, y porque para eso está el arrepentimiento y para eso está el plan de Dios. Sin embargo, lo que sí tenemos que entender es que una vez que hemos conocido el Evangelio de Jesucristo, una vez que hicimos convenios con Él de guardar sus mandamientos, entonces no hay elección como que, bueno, yo voy a cumplir estos primeros 4 mandamientos, los otros no los voy a seguir. No. Ya nosotros tenemos que entender que hicimos un convenio con el Señor y que Él ha prometido bendiciones sobre nuestras cabezas si somos fieles. Entonces, cuidado, porque en el plan de Satanás, así como en ese momento estos hermanos creyeron que el Salvador había tenido dudas, imagínense al Salvador del mundo teniendo dudas de todo lo que era el plan de salvación y de todo lo que su misión en esta tierra. Imagínense por un momento si el Salvador tuvo eso que esperamos nosotros. Entonces no fue así. Y voy a leer, ahora más adelante voy a leer lo que me ayudó a mí a entender específicamente qué ocurrió en ese momento de Getsemaní, y pude compartirlo inclusive en esa clase con los hermanos. Continúo con lo que pude encontrar a nivel de la doctrina de la iglesia, que dice: el Espíritu Santo trae paz, claridad y confirmación, no confusión. De hecho, cuando hablamos de doctrinas y convenios, la sección 6 y el 23, ahí podemos reforzar esto de lo que estoy hablando. La duda aparece cuando la fe aún está en proceso de desarrollo o cuando la persona enfrenta oposición espiritual. El presidente Russell M. Nelson lo expresó con claridad. Él dijo: el Señor ama el esfuerzo. La duda no es un sustituto de la fe. Entonces, aplicando esto al caso de nuestro Señor Jesucristo, doctrinalmente aprendemos: Jesús no dudó, porque la duda no procede de Dios. Él sabía quién era y cuál era su misión. En el Getsemaní expresó sufrimiento real, no incertidumbre espiritual. Entonces, ¿qué podíamos entender en ese momento o aprender de esta situación del Getsemaní? Como conclusión, podríamos hablar de que Dios da luz, verdad y confirmación. La duda no se origina en Dios. Las preguntas sinceras son parte del crecimiento. Jesucristo es el modelo perfecto de fe y obediencia. En este inclusive que
hablamos de doctrina, donde recordaba la experiencia de la experiencia de la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo. En esa parte, pocas películas de las que he visto de nuestro Salvador se enfocan en ese momento tan complejo y tan especial del jardín de Getsemaní. Otras lo pasan muy por alto, quizás porque no tienen el conocimiento que hemos tenido nosotros como cristianos, y teniendo la revelación a través de nuestros profetas del momento difícil que vivió el Salvador, a pesar de que la Biblia expresa de que era un momento bastante difícil para el Señor cuando Él pidió, pero no se entiende qué pasó allí. Y la película de Mel Gibson, inclusive, él le da cierto fuerza o valor a ese momento, como les dije, comparado con otras películas que he visto donde eso pasa como que el punto central es que él fue a orar y nada más, pues, porque sabía lo que venía, y no era porque sabía que en ese momento era un momento tan difícil para él, que iba a tomar sobre sí todos los pecados, todas las enfermedades, todos los padecimientos que íbamos a tener en esta tierra. Si el momento de la cruz nosotros lo vemos como algo difícil, que fue lo que planteó o le dio fuerza o le dan fuerza a la mayor cantidad de las películas, y aún historiadores o estudiosos religiosos, sabemos que el Getsemaní fue un momento crítico, porque no estaba en juego solamente lo físico, como lo hizo en la cruz, pues. En la cruz y todo este momento de haber sido azotado, le da mucha más relevancia por lo que padeció físicamente. Sin embargo, no han entendido todo lo que padeció en el Getsemaní. Como dice Doctrina en Convenios, que su sudor eran como grandes gotas de sangre, y también Juan lo expresó de esa manera. Entonces, no podía haber duda en ese momento. Y lo que más referenciaba en cuanto a que la película de La Pasión de Cristo que Mel Gibson hizo, hay un momento en esa película, pueden observarlo si quieren, que Satanás aparece en ese momento, y inclusive le habla, pues, tratando de persuadirlo a que no hiciera lo que debía hacer. Entonces tenemos que entender de que no pudo haber duda en ese momento. Duda es que nosotros tengamos duda de que él tuvo duda, y ese es el plan de Satanás, realmente conseguir y hacernos pensar de que un ser tan especial, el Salvador, nuestro Redentor, tuviese duda. Como decía un hermano que habló en ese momento y defendió de primera esta posición, dijo, si hubiese tenido duda, no lo hace. Y es así. Si hubiese tenido duda, no lo hubiese hecho. Cuando busqué información específicamente, casualmente consulté a la guía sobre el libro de Jesús el Cristo de James Talmage sobre este momento. Fíjense lo que encontré sobre esta información. Dice, en la obra Jesús el Cristo, el elder James E. Talmage describe el momento en Getsemaní como uno de los más intensos y sagrados de toda la vida del Salvador. Cuando aborda la oración, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Talmage deja claro algo importante y dice, no fue duda ni una vacilación en cuanto a su misión.
Según Talmage, Jesucristo comprendía plenamente lo que iba a enfrentar. No estaba tratando de evitar la expiación, sino expresando el peso real y extremo del sufrimiento que iba a experimentar. Su oración refleja una sumisión perfecta, no debilidad. Talmage enseña: la copa simboliza el sufrimiento indescriptible de la expiación. El hecho de que el Señor pidiera si había otra manera no implica falta de fe, sino la realidad de que el dolor era tan intenso que su condición mortal lo sintió profundamente. Lo decisivo es que inmediatamente añade: hágase tu voluntad, mostrando total obediencia. En esencia, el elder Talmage presenta a Cristo como consciente, no confundido, sumiso, no indeciso, firme, no dudoso. Desde esta perspectiva, la oración en Getsemaní no es un momento de duda, sino el momento más alto de entrega y voluntaria obediencia perfecta. Entonces, mis queridos hermanos, duden de su duda. Cuando escuchen algo como muchas de las cosas que se están diciendo en la actualidad, y lo triste es que tenemos mucho acceso a esa información, y Satanás va a bombardear nuestras mentes con estas dudas absurdas sobre la doctrina, sobre nuestro propósito de estar en esta tierra, sobre nuestra condición de ser hijos de Dios. Dudemos y apartemos ese pensamiento inmediatamente. Una manera es conseguir la verdad, y la verdad la tenemos dentro de nuestros libros, dentro de lo que han dicho nuestros profetas. Aún las personas, no todo el liderazgo que nos está dirigiendo. En ocasiones Satanás va a utilizar diferentes medios para hacerlo. Comentaba en uno de los episodios una oportunidad de una familia, miembro de la iglesia, Nueva Conversa, que la hija mayor, eran varias hijas, y la hija mayor, que fue una de las que propició de que el evangelio pudiese llegar a la casa y toda la familia se bautizara, ella estaba muy fuerte y estaba muy convertida en ese momento al evangelio. Sin embargo, unos meses después de estar bautizada, ella tuvo un sueño, donde en ese sueño alguien, según lo que ella había soñado, era que el libro de Mormón no era verdadero. Y ella, para ella fue tan impresionante ese sueño, y creyó tanto en eso, que hizo que toda la familia, inclusive al compartir este mensaje, se fuera de la iglesia, solamente por un sueño. Imagínense, si un sueño tiene ese poder sobre nosotros, entonces hay que dudar más. Yo sí hubiese dudado de dónde provenía ese sueño, pero para ella no. Ella lo consideró que era una revelación personal. ¿Qué pasa? Era una revelación personal. Su padre era un miembro de la iglesia también. Sin embargo, no tenían la madurez espiritual de entender y guiarse por el sacerdocio, y por supuesto esto terminó impactando en la estabilidad espiritual de la familia. Tristemente todos se fueron de la iglesia. Y así trabaja Satanás, en ocasiones a través también de mensajes, y sabe dónde va a apuntarnos. Él sabe dónde va a apuntar para poder debilitar nuestra fe. Entonces cuidado, porque cuando yo
he estado orando y de paso lo he hecho como todo momento en mi vida, orando en voz alta, y casualmente lo que estoy buscando se aparece o se me presenta a través inclusive ahora de las redes sociales. Cuidado y evalúen realmente de corazón de dónde viene la respuesta a esto que ustedes están pidiendo. Recuerden, Satanás tiene poder, tiene más tiempo que nosotros en esta tierra y no duerme, y va a buscar la manera de que nuestro corazón sea un corazón dudoso. Cuando empezamos a dudar en nuestro corazón, damos cabida a que fácilmente nos muevan como la ola del mar. Quiero cerrar este episodio testificando de que sé que la duda no proviene de Dios y que tenemos que tener mucho cuidado al momento de que surja en nuestra mente y nuestro corazón. Pido que nuestra actitud sea la de una quizá fábula que escuché hace muchos años de un hombre que se le había pedido que él tenía 2 bueyes y él pudiese donar uno de los bueyes a unos hermanos de la iglesia que necesitaban tener uno de estos animales para, por supuesto, proveer su sustento. Saben los útiles que eran los bueyes en ese tiempo, en los tiempos antiguos. Y este hombre iba con esos 2 bueyes, llevó los 2 bueyes para presentarnos a la familia, para que ellos pudieran elegir cuál era el buey que ellos querían. O sea, fíjense que ni siquiera él había decidido donar uno de los 2 con la mente de que, bueno, voy a tomar el mejor. No, él llevó para que la familia eligiera los 2 bueyes. El camino era largo, cuenta la fábula, y en este largo camino Satanás comenzó a llenar su mente de duda y a sembrarle en su corazón de que no debía donar uno de los bueyes. Y él, cada vez que a su mente venía esto, solamente decía: cállate, Satanás. Satanás insistía diciéndole que cómo era posible, que qué estúpido, que iba a donar uno de esos bueyes que le habían costado dinero, que lo podían ayudar a agilizar inclusive su trabajo en la casa, y él no le prestó atención, sino que seguía así. Cada vez que caminaba decía: cállate, Satanás. Entonces cuenta esta fábula que ya llegando casi al lugar donde tenía que entregar un buey, con todo este tiempo que Satanás lo estaba fastidiando, el hombre nuevamente le dijo a Satanás: cállate, Satanás. Y Satanás insistió diciendo: te falta poco, vas a llegar, ¿por qué no retrocedes y te quedas con los 2 bueyes? Total, ni los conoces. Y él le dijo: cállate, Satanás, porque si me sigues molestando, voy a donar los 2 bueyes. Mis queridos hermanos, espero que tengamos esa capacidad para reprender al enemigo cuando venga dudas a nuestro corazón y podamos estar dispuestos a entregar los 2 bueyes por los que el enemigo nos estaba molestando. Se les quiere. Espero que disfruten este pequeño episodio y que nos podamos volver a escuchar o encontrar en otro momento con el episodio número 44. Y espero que tengan la mejor semana del mundo. Recuerden, lo peor que puedan pasarles es que aprendan algo en su vida.